Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Alfredo Sanzol y estamos con Remedios Zafra. Tenemos la fortuna de tenerla hoy aquí esta tarde en el Centro Dramático Nacional. Remedios Zafra es escritora y ensayista, profesora de arte, estudios de género y cultura digital en la Universidad de Sevilla. Sacudió los cimientos del pensamiento cultural hace 3 años con la publicación del Entusiasmo, un libro sobre la precariedad y el trabajo creativo en la era digital, que recibió en 2017 el prestigioso premio Anagrama de Ensayo, entre otros muchos reconocimientos. Es también autora de otros libros como Los que miran, Ojos y Capital y Hadas, Mujeres que crean, programan, prosumen, teclean. Su vertiente literaria está estrechamente ligada a la ensayística y abiertamente comprometida con la igualdad y la crítica social. Ahí destaca, por ejemplo, su obra Lo mejor no es que te vayas, inspirada por mujeres del medio rural. Conferenciante incansable, Remedios se ha revelado en los últimos tiempos como una voz imprescindible a la hora de analizar cuestiones que tienen que ver con la cultura en red, lo virtual, el mercado y el arte o la feminización del trabajo cultural y sus precariedades intrínsecas. Buenas tardes, Remedios, Buenas tardes, Alfredo. Qué placer. y bienvenida Muchas a gracias. esta web del Centro Dramático Nacional. Que bueno, como sabes, estamos intentando darle contenido y vida desde que nos quedamos con los teatros cerrados por la cuarentena, pero aún así nuestro impulso, guiados por el entusiasmo, ha sido mantenernos activos. Eh, bueno, si quieres, comenzamos este diálogo con un asunto que creo que es importante, que tiene que ver con la percepción del espacio y el tiempo, quizás que se está viendo alterada, ¿no? Me imagino que cada uno lo vivirá de una manera diferente, pero desde luego ni el espacio que habitábamos normalmente en nuestras labores profesionales y creativas, ni el tiempo que usábamos es el mismo. ¿Cómo crees que esto puede influirnos para bien y para mal? Bueno, el hecho de estar hablando en nuestros cuartos propios conectados tiene mucho de esas dos palabras que comentas, ¿no? De ese espacio-tiempo cambiados por la nueva normalización de un mundo en el que habitamos de una manera más literal las pantallas. Y creo que esta vivencia del espacio-tiempo que tiene un nombre, en nuestro caso concreto, el confinamiento, este intervalo en el que pareciera que la normalidad anterior se ha quedado suspendida y constantemente hablamos de esa vuelta a la nueva normalidad. A mí este intervalo me recuerda muchísimo una idea que trabajaba el antropólogo Víctor Turner cuando hablaba de liminalidad como un espacio intermedio, como un intersticio, un intersticio entre una fase previa y una fase posterior por la que pasan algunas personas, los ritos de paso y en los que se deja de ser lo que se era, pero aún no se es algo diferente, ¿no? Y son espacio-tiempo muy interesantes porque permiten desjerarquizarnos y permiten de alguna manera igualarnos, en tanto que en esos intervalos, en esos intervalos liminales, se pierden privilegios. Yo creo que este intervalo al que llamamos confinamiento ha tenido para la creatividad lecturas muy diversas y lecturas muy desiguales. Y quizás simplemente pensando en el escenario en el que está aconteciendo, la habitación se ha convertido en nuestro mundo y la casa es muy desigual para cuando es un piso interior, ¿eh? Cuando es un chalet con parcela. Y esto está hablando de la desigualdad de muchas personas que tienen sus mundos, o que tenemos el mundo en estos espacios. Sin embargo, pese a ese espacio-tiempo detenido en un espacio muy concreto, creo también que ha sido
una oportunidad para recuperar la concentración perdida, y especialmente si hablamos en el contexto del contexto creativo. Yo creo que nunca se ha escrito y creado tanto como ahora. Y quizás una lectura positiva que contrasta con las visiones tan pesimistas que estamos teniendo en este tiempo, pero creo que también está, y yo de una manera modesta pero real, diariamente en los 2 últimos meses vengo recibiendo mensajes de estudiantes, trabajos de estudiantes, trabajos de compañeros y amigos, y noto cómo están creciendo a nivel intelectual, cómo se está leyendo más que nunca y cómo se está creando también más que nunca. Y en ese sentido creo que estos intervalos de espacio-tiempo que avanzan pero que parecen eternos y al mismo tiempo detenidos, son particularmente punzantes a nivel creativo. A mí siempre me recuerdan a esos otros confinamientos de los que la historia de la ciencia y de la creatividad están llenos. Siempre me gusta recordar el caso de Isaac Newton, que es un caso emblemático en el que en torno a 1665, cuando la epidemia de peste asolaba varias ciudades inglesas, él se refugió en una granja familiar y pasó varios meses sin ser consciente de que estaba protagonizando una de las revoluciones científicas más importantes que ha tenido la humanidad. De ahí salieron la teoría de la gravitación universal, teorías y avances sobre la mecánica clásica, sobre los colores, multitud de descubrimientos y de avances salieron de ese periodo. Entonces, ciertamente creo que esa lectura, esa potencia creativa está. Claro que habría también que preguntarse si Isaac Newton tenía alguien que se ocupara de las cosas de casa, si tenía la presión de un ERTE por el cual a lo mejor terminaba convirtiéndose en un desempleado más adelante. Quiero decir que las problemáticas e incertidumbres, especialmente laborales, que tenemos en este momento, unidas a esas coyunturas espaciales que tenemos, hacen que la situación sea llamativamente muy desigual. Entonces, ahí sí que, por ejemplo, el ejemplo que pones de Isaac Newton es alguien que no perdió el entusiasmo en ese momento, ¿no? Es algo que también corremos el riesgo de perder en esta situación, es algo que se puede fragilizar. Sí, yo creo que el entusiasmo para mí está cargado de aristas. En mi libro El entusiasmo hablo de distintos tipos de entusiasmo, pero quizá en el contexto en el que estamos hablando nos pueda servir identificar ese entusiasmo íntimo propio de la persona creativa, o de los científicos, de los artistas, que yo creo que en este caso está siendo incluso reforzado por algo tan básico como de pronto de pronto tener concentración. No sé si es algo singular, pero por lo que me comparten también otros compañeros y estudiantes, no me pasa solo a mí, le pasa a muchas personas que teníamos una vida en la que viajábamos con los virus que promiscuamente se pasaban de manos a saliva, estábamos en constante movimiento y también en constante actividad, en constante productividad. A mí me ha pasado incluso en el último ensayo que terminé hace unos meses, he tardado más de 2 años porque apenas dispongo de tiempo de concentración. Sin embargo, en estos 2 meses he podido concentrarme, y sé que muchas personas también, porque nos han obligado a hacer justamente eso que deseábamos hacer y no podíamos hacer porque no podíamos frenar. Es verdad, lo podemos hacer, muchos ven actos heroicos en estar en casa, pero para muchas personas ha sido también un regalo incluso a nivel de salud, ¿no? Entonces yo creo que ese entusiasmo creativo sigue estando, pero el que está en riesgo es el entusiasmo de ese final de intervalo, ¿no? El entusiasmo a qué va a pasar después, el entusiasmo que viene de la incertidumbre y que tiene que ver
con entender el entusiasmo como esa carta de presentación que hoy tenemos los trabajadores culturales y creativos frente a quienes nos contratan y que en este caso puede estar en crisis porque no hay contratos, porque todo está aplazado y porque las palabras que han predominado en estas últimas semanas predominan en nuestros buzones son aplazamiento, suspensión y desconocimiento de cómo va a ser esa nueva forma de crear y de habitar la cultura. Yo tengo una visión, pese a que en mis textos suelo ser bastante crítica, incluso algunos me critican que en gran medida pesimista, pero mi visión es muy propositiva en este sentido y pienso que sintiéndonos parte activa del escenario que se está transformando, podemos ver en esta bofetada brutal, en este zarandeo brutal, la oportunidad no ya de rehacerlo de antes, sino de deshacer viejas cosas que no funcionaban. En ese sentido, ¿tú crees que el uso del tiempo que estábamos haciendo hasta ahora, que como tú dices, no nos permitía a veces dedicarnos a la actividad principal, ¿tú crees que seremos capaces de tomar nota para poner límites nuevos y salvar al tiempo dedicado a la creación de una manera más fuerte? Pues fíjate, yo creo que es algo que nos está interpelando con bastante claridad, porque cuando hablamos de precariedad no hablamos exclusivamente de los trabajadores precarios, que también, sino también de una producción precaria. Si damos un vistazo a la cotidianidad de nuestro trabajo en los últimos años, proliferan las iniciativas en las que reiteramos, cargamos de voces, de iniciativas, de productividad del mundo. Respondemos a esa demanda de la máquina de pronúnciate, no dejes espacios vacíos. Y cuando uno no deja espacios vacíos, todo se convierte en sucedáneo y en obra precaria, en una obra de peor calidad. Hay una metáfora que a mí me gusta mucho y es la de la casilla vacía o el espacio vacío, que la utilizan de distintas maneras muchos filósofos, y a mí me gusta visualizarla como ese tipo de rompecabezas que tienen fichas para cuyo movimiento necesitan un espacio vacío. O sea, sin ese espacio vacío, sin ese aire, sin ese espacio vacío, las otras no se pueden mover. Yo tengo la sensación de que la producción cultural que predomina en el capitalismo cultural reciente nos lleva a transitar por la parte exterior como si no hubiera espacio vacío. Entonces, ese espacio vacío o ese tiempo vacío, en este caso, es fundamental. En este caso, la analogía puede venir de este intervalo en el que no solamente hemos podido recuperar la concentración, sino que la introspección que posiblemente la mayoría hemos hecho nos habrá llevado a pensar en cómo estamos haciendo las cosas y si tiene sentido esa concatenación de prácticas a las que muchas veces nos cuesta decir que no, porque la perversión de este sistema construido sobre la precariedad es que quienes nos suelen invitar y llenar de trabajo nuestra vida son personas precarias o personas que están en situaciones muy similares a las que estamos todos. Y ese decir que no nos convierte a todos en parte activa, ¿no? En parte activa de una suerte de autoexplotación que a mi modo de ver guarda cierta similitud incluso con el patriarcado. Y te explico esta analogía. A mí me parece que una característica del patriarcado ha sido el convertir a aquellas personas a las que sometía en agentes responsables de su propia
subordinación, en hacer a las mujeres responsables de su propia subordinación y poner en ellas esa responsabilidad de mantener lazos patriarcales. Y en el capitalismo cultural contemporáneo pasaría algo similar, puesto que los trabajadores también se sienten responsables de ese encadenamiento de actividad incesante en el que lo fundamental para dotar de sentido una práctica, para distanciarnos de ella, para decir con sentido yo creo que ese tiempo vacío, ese distanciamiento que permite la toma de conciencia y que permite no ya reiterar un mundo, sino pensar de otra manera, o incluso disentir respecto a aquello que se está haciendo o diciendo. En ese sentido, ¿de qué manera crees que la feminización de los espacios de creación podría transformar esa realidad? Pues yo creo que yo sueño y aspiro a que en todos los ámbitos laborales y a que todos los ámbitos vitales pueda haber igualdad. Y si entendemos feminización como un proceso de igualdad, también entiendo que todos los trabajos debiera promoverse esta feminización, o todos los trabajos debieran ser feministas, en tanto debieran aspirar a construir esa igualdad. Y esto a mí me parece muy importante, porque no es una cuestión meramente cuantitativa, que en este caso, en el del ámbito cultural, vemos que cada vez las mujeres tienen un protagonismo mayor. Es una cuestión de muchos tipos, ¿no? De un lado, se trata de que las mujeres no sean el fondo o sea, el secundario, el fondo, lo que aparece cortado, lo que aparece difuminado, o no se trata tanto de estar, sino de no estar devaluada, ¿no? Porque en muchos casos la presencia de mujeres sigue acompañada de una devaluación o una infravaloración del trabajo hecho por mujeres. Pero especialmente los trabajos igualitarios, quiero decir, los trabajos en los que el feminismo contribuye a generar modelos de igualdad, son muy positivos para la construcción del futuro, de un futuro mejor y de un futuro más igualitario, porque necesitamos que niñas y niños puedan ver modelos de diversidad, que los niños puedan ver enfermeros y maestros de infantil, y que las niñas puedan ver ingenieras, agricultoras, transportistas. O sea, el poder soñar ser lo que uno quiera ser depende de crear esos modelos de diversidad. En ese sentido, cuando hablamos de feminizar, yo creo que hay que cambiar ese concepto que muchas personas tienen cuando nos referimos a algo feminizado como algo vulnerabilizado, falto de valor, ornamentado, y feminizar deberíamos entenderlo más como un horizontalizar, crear un mundo igualitario. Y en ese sentido yo creo que la complicidad y la empatía de las personas feministas y de los hombres feministas en este sentido es muy importante. Y hablamos no de un colectivo de mujeres, estamos hablando de la mitad de la humanidad, y estamos hablando de la necesidad de conseguir logros de igualdad y de no retroceder, porque creo que el momento en el que estamos es un momento muy inquietante para los logros en igualdad conseguidos, y tienen que ver con nuestro punto de partida en la conversación, con estos espacios que habitamos, estos espacios que están cargados de oportunidades para imaginar un trabajo más emancipado, cargado de concentración, un trabajo menos contaminante, que no nos obligue a estar desplazándonos continuamente, pero que genera la carga añadida de la desigualdad silenciosa, ¿no? De que si no generamos estructuras, recursos para conciliar,
no va a ser lo mismo volver a casa para una mujer que volver a casa para un hombre. Y lo estamos viendo en muchas madres que tienen niños y también en muchas madres que después de todo lo que ha pasado con las crisis que estamos viviendo y la situación en las residencias, están optando porque los ancianos vuelvan a casa. Y si no hay una resistencia, la inercia sigue siendo a que las mujeres sigan haciendo lo que han hecho siempre. Esto es como ese poder silencioso que no te dice sí, no te dice no, sino que tiende a crear expectativa, a esperar de ti que lo hagas y los demás a sentir que has hecho lo correcto, ¿no? Que tienes que cuidar de los que nacen, de los que enferman, de los que envejecen, y si no, la culpa, esa otra carga silenciosa, estará ahí, ¿no? Yo creo que para evitar que muchas de esas mujeres ahora pidan excedencias y vuelva a darse otra vez la asimetría que teníamos hace unos años, es necesario no solamente medidas por parte de los gobiernos y que los gobiernos no abdiquen de sus responsabilidades sociales en atención a personas vulnerables, sino también necesitamos una alianza ciudadana para apoyarnos en este asunto. El teatro es el arte político por excelencia, es el arte donde se reúnen los ciudadanos, es el arte de la ciudadanía. Estamos ahora con estos espacios comunes vacíos, las butacas están esperando. ¿Qué crees que le espera al teatro cuando pase todo esto? ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Si ha cambiado algo o si crees por el contrario que volveremos a lo normal, al teatro como si no hubiese pasado nada? ¿Cómo ves todo esto? Fíjate, yo pienso que el teatro tiene más futuro que nunca, y lo tiene por varias razones. Una de ellas es porque el mundo en la pantalla se ha convertido en nuestro hábitat, se ha convertido en lo cotidiano. Y ese exceso de mundo virtual, aplazando el cuerpo, no hace sino generar un nuevo objeto de deseo, que es el cuerpo. No hay cosa que deseemos con más deseo, con más ansia, que abrazarnos. Es algo que nos repetimos y que necesitamos expresarlo porque lo sentimos. Y te lo dice una defensora del teletrabajo y del aislamiento. Yo siempre he pensado que podía vivir encerrada y resistir la distancia, la disociación. Esto que llaman disociación, a mí me parece hasta un invento interesante. También quizá tenga que ver con que yo en los últimos años y meses mis sentidos están mucho más mermados, he perdido mucha visión y mucha audición, me he afiliado a la ONCE y justo ahora que me decían que tenía que tocar las cosas, no puedo tocarlas, pero a mí el escenario virtual reconozco que me da mucha tranquilidad, porque me permite a personas que tenemos discapacidades diversas, nos permite ver mejor porque contrastamos mejor la pantalla, nos permite oír mejor porque tenemos dispositivos que nos ayudan, y aún así, una persona, ya te digo, a ese nivel, yo tiemblo pensando que podría volver al teatro. Y sobre todo lo hago porque pienso que incluso en las fases siguientes que nos quedan en todas las ciudades, nos tenemos que habituar a vivir tapados. La vida pública con mascarilla se va a normalizar, y posiblemente el teatro será de esos pocos territorios que tengamos en los que vamos a poder disfrutar del cuerpo, del pálpito, de las voces sin mascarilla. Yo no sé tú que eres del ámbito, imagino que mucho más emocionado, pero yo con seguridad lloraré cuando tenga oportunidad de
de ver ese triunfo, porque suele pasar además, es algo muy contrastado, ¿no? Que cuanto más exceso tenemos de pantallas, de ficción, de un mundo limitado a lo virtual, salimos buscando con ansia lo material. Yo creo que la cultura material se va a ver muy reforzada después del confinamiento, pese a que vamos a tener que buscar fórmulas mixtas e imaginativas para los periodos intermedios y para futuros porvenir en los que posiblemente tengamos que repetir situaciones de este tipo, con lo cual yo creo que nos queda imaginar ese reto de llevar esa parte importante de nuestro trabajo, que es la imaginación, no ya a la obra en sí, sino al proceso a través del cual llegamos a los espectadores y llegamos a la ciudadanía, e imaginar qué fórmulas son las que nos van a permitir acceder a ellos, y las hay, las tiene que haber, y también qué otras fórmulas más experimentales podemos idear en alianza con la tecnología para que cuando esto nos vuelva a pasar no tengamos que cerrar los teatros o no tengamos que vivir sin teatro, ¿no? Para que tengamos otras formas de experimentarlo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que el día que entre por primera vez el público de nuevo en los teatros, yo creo que va a ser un día de estos también un poco históricos, al menos para mí. Será un día de fiesta, ¿no? Y de celebración. Aprovecho para decirle al público que al final del coloquio abriremos un espacio para preguntas, que podéis hacer preguntas y se las trasladamos a Remedios. Siguiendo con este asunto del individuo en la habitación, el individuo en la pantalla, las relaciones que se establecen en red, ¿de qué manera nos afecta esto en la creación y en la repercusión política que tiene la creación, ¿no? En cómo toda actividad creativa intenta de alguna manera influir en la realidad, aunque parta de la realidad para dispararse a la fantasía o a la imaginación. Esas fantasías normalmente remiten siempre a la realidad y por supuesto, a la realidad política. ¿Cómo ves esto desde la soledad, desde la habitación, ¿no? De la soledad? Y bueno, tiene que ver con lo que te he comentado antes, también con el tema del teatro, ¿no? Si esta soledad que vivimos en la habitación se contrapone o nos debilita como seres colectivos que somos, ¿no? Sí, fíjate, aunque ahora esta bofetada del confinamiento ha intensificado la experiencia virtual, desde hace ya muchos años que viene asentándose esta normalización de las pantallas en nuestra vida, y que muchas personas vienen y venimos reflexionando sobre cómo pasar del yo al nosotros, cómo crear ese vínculo colectivo cuando estamos distanciados o cuando somos una multitud de individualidades conectadas en la pantalla. Yo creo que hay algo que viene dado por el propio dispositivo. Las personas que nos escuchan desde sus casas, si se ven a sí mismas ahora, vienen con sus móviles o sus ordenadores delante, verán que esos dispositivos tiene un ojo cíclope que les mira, esa webcam que mira, pero son unos dispositivos pensados normalmente para unos ojos que miran y unas manos que teclean. Es decir, son dispositivos unipersonales. No, la televisión está pensada para la familia, pero los ordenadores, que son cada vez más ese lugar donde accedemos al mundo de una manera multidireccional y a la red a través de una manera multidireccional, son dispositivos pensados unipersonalmente. Y cuando estamos en la red podemos crear
colectividad de una manera asombrosa, instantánea, ¿no? En unos minutos, en función de la llamada y de las palabras que utilicemos, se puede congregar una multitud muy numerosa. Sin embargo, esa colectividad no es como tal una colectividad que comparta vínculos políticos. Es habitualmente una multitud de personas, habitualmente solas en sus habitaciones, detrás de sus pantallas, que no pertenecen a nada, pero que comparecen en un momento determinado. En muchos estudios que se han hecho en los últimos años se hablaba de que las formas que predominan en las formas de colectividad que se promueven en los espacios más habituales en Internet, como son las redes sociales, desde donde ahora nos están viendo, suelen promover un tipo de vínculo más ligero, más vínculos que cohesionan por compartir una afición, por tener una edad determinada, compartir un proyecto, pero que está muy lejos de esos vínculos fuertes que marcaban una colectividad política, vínculos morales, ideológicos o políticos que en el pasado, hace unas décadas, cohesionaban de una manera, yo creo que más intensa. Yo creo que hay una lectura positiva en esto, y es que esos vínculos fuertes nos llevaban fácilmente a dogmatismos. De hecho, vemos ahora como todos aquellos que están muy cohesionados en sus redes tienen el espejismo de estar en una red en la que hay personas muy diversas, y no, casi todas piensan muy parecido. De hecho, muchas redes ultras que jalean de una manera muy homogénea pueden ser muchas personas, pero realmente hay una homogeneidad en este sentido, ¿no? Y te decía que tenía algo positivo esa identidad más vinculada con una afinidad, porque nos permitía alejarnos de esos vínculos dogmáticos del ser o no ser y definirnos más en un gradiente, de una forma más relacionada con lo que Donna Haraway llamaba afinidad. A mí eso me parece que es algo estimulante, y es algo a lo que quizá debiéramos haber dado tiempo en las redes. Y cuando surgió el movimiento 15M y los movimientos de las distintas primaveras, había mucha energía puesta en este asunto. Después es verdad que ha derivado de maneras muy distintas, pero quiero decir con esto que pese a que podamos pensar que en Internet prima la individualidad frente a la colectividad, yo creo que en Internet no se anula la vieja colectividad, sino que se amplifican distintas formas de colectividad, y que se dificultan aquellas que tienen que ver con el reposo, porque habitualmente los medios favorecen, Internet favorece esa lógica de los vínculos rápidos y de las colectividades identificadas más por un número alto. O sea, nos identificamos más una colectividad por número de seguidores que por los matices de las ideas que hay en esos colectivos, ¿no? Siempre son fórmulas que tienden a simplificar y, digamos, a dar un titular. Quizá por eso el teatro y el arte en general sea más necesario que nunca. El arte, yo creo que estoy convencida de que es más necesario que nunca, porque en este contexto en el que se prima las colectividades cuantitativas, los grandes números, que nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es buscar números que nos den información, y nos damos cuenta de que nos piden números para controlarnos, los tomamos para informarnos. Esa cuantificación del mundo esconde la dificultad de no poder enfrentarnos de una manera subjetiva, ¿no? El hecho de que los pilares que dominan esa cuantificación sean la estadística, los algoritmos, la inteligencia artificial, es fascinante, pero tiene también esa inquietud de que nos predicen, nos pronostican. Y el sujeto no puede ser solamente algo pronosticado. Para eso
el arte, el teatro, toda práctica artística tiene que responder a este predominio en el mundo de esta mirada. Y yo creo que en ese sentido el teatro y el arte son de esos territorios privilegiados que nos permiten dar el protagonismo también a lo pequeño, a lo profundo, a lo subjetivo. No compartir una determinada verdad, sino cuestionar la forma en la que se hacen verdades, ¿no? Es de esos pocos territorios que nos permite incluso hacer convivir contradicciones. Ahora que todo es tan absolutamente concreto que somos imprescindibles, más allá de que somos, y sobre todo en el teatro sois necesarios, ¿no? Sí, lo virtual es verdad que es lo hegemónico, pero lo material va a ser cada vez más lo más valioso, ¿no? Y el arte va a seguir siendo absolutamente imprescindible, por muy denostado que podamos creer que está cuando se hacen esas listas de cuáles son las cosas más útiles o las cosas de las que podemos prescindir ahora que estamos en crisis o que la carencia la carencia va a ser la característica de los meses que nos vienen. Sí, de hecho, en este tiempo, por cierto, ya podéis ir haciendo o escribiendo preguntas. Precisamente en este tiempo, a mí personalmente y por lo que he hablado con mucha gente, a mí el arte me ha salvado totalmente. Me ha salvado, y no lo digo como profesional del arte, lo digo como de la forma más básica, como público del arte, como espectador, como disfrutador del arte. Si no llego a tener las películas, no llego a tener las novelas, las poesías, la canción, la música, mis libros de pintores me han servido, nunca los había mirado con esa tranquilidad, ¿no? Y he tenido una experiencia realmente de alimento. Todo esto me estaba alimentando y me estaba sosteniendo, y podía irme a la cama con una trama o con un argumento o con un personaje en la cabeza, y esa trama no me gusta muchas veces el concepto de evasión, sino precisamente me reencontraba conmigo mismo. No me evadía, sino que no sé cómo decirlo, me reconectaba, ¿no? Te entiendo esto mismo que dices, porque a veces cuando tenemos sensaciones de este tipo pensamos que son singulares, y es mágico cuando las compartimos y las vemos que nos pasan a muchas personas. Y no sé si también te habrá pasado a ti, pero ahora que todos estamos con la expectativa de una vacuna y de algo que nos cure a nivel material, yo pensaba en estos días en las enfermedades que tenía cuando era pequeña, y pensaba, siempre había una pastilla, siempre había un libro. O sea, de hecho yo no podría asegurar si lo que a mí me ha curado ha sido la pastilla o el libro, porque estaban los dos, y los dos me han ayudado a superar enfermedades y a superar duelos, ¿no? O sea, ¿cuántos libros no nos han salvado? Y fíjate que también ahora que de muchas formas también la pantalla y las ficciones han contrarrestado. Primero teníamos las dosis de realidad con los datos de la pandemia, y gran parte del día muchas personas los han contrarrestado con ficciones, y posiblemente a nivel cultural las plataformas de vídeo sean las grandes beneficiarias a nivel de consumo de imagen. Pero a mí me pasa, como tú comentas, con el tema de la lectura. Yo por mi trabajo tengo que leer muchos trabajos académicos y voy aplazando los libros que me apetece y que quiero leer
lo voy postergando como eso que necesita un tiempo especial que nunca llega. Y justo llegó, o sea, con el confinamiento ha habido tiempo incluso de leer. Y cuando leíamos, a mí me ha pasado incluso de ver alguna película y haber leído previamente una obra en la que está inspirada esa película en esos momentos me habría gustado tener a mis sobrinos cerca para transmitirles esa sensación tan clara de que siendo producciones creativas muy potentes, posiblemente una película te lleva al imaginario de todos y está muy bien, o sea, está muy bien, está muy bien, pero es un imaginario que comparte todo el mundo cuando hablan de ese tema. Pero cuando lees lo que pasa en tu cabeza, la forma en la que cada cual recreamos la historia que hemos leído nos pertenece solo a nosotros. Es una forma muy personal, es una experiencia muy singular. Y igual pasa con el teatro. En el teatro las experiencias en cada función tienen esa singularidad que da el momento, el lugar y el estado anímico, incluso, imagino, ¿no?, de los actores. Y creo que esa singularidad de determinadas prácticas es muy interesante para no ceder ante ese predominio que hoy tienen la producción audiovisual como la más importante y como casi la única, ¿no? Debemos ser capaces de poner también en valor esas otras producciones. Antonio nos pregunta, ¿han cambiado los modos de lectura con el auge de lo digital? ¿Y qué valor aporta la lectura del teatro? Bueno, creo que sí han cambiado los modos de lectura. Hace 2 años un grupo de investigación con el que colaboro en la UNED hicimos un trabajo etnográfico y después una publicación sobre modos de lectura en el contexto red y abordábamos este asunto. En ese libro, pues si Antonio te interesa, hay más y además está accesible online, creo que está publicado en Fundación Telefónica. Hay visiones muy plurales y posiblemente podrán darte más información que la que te podré dar yo. Yo sí que creo que Internet nos ha habituado a un tipo de lectura más impaciente, más a golpe de vista, un tipo de lectura que tendría que ver con lo que Marisa Olson, una teórica, llama surfear y no leer, ¿no? O sea, el acceder al texto más como si fuera una imagen que como si fuera texto. Y esto genera que nos quedemos en los titulares, que busquemos los resúmenes, que procuremos almacenar y descargar mucha información. Tenemos esa tendencia a la acumulación, pensando también que en algún momento futuro tendremos millones de horas para leer todo lo que queremos, lo que hemos descargado. Y predomina más ese tipo de lectura, como decía, rápida. Pero creo que esto es en la inercia cotidiana, puesto que, y es también en estas primeras fases que estamos viviendo de socialización en la red. Cada vez más estamos aprendiendo a gestionar nuestro tiempo en relación al consumo cultural y en relación a la lectura. Estamos aprendiendo a desconectarnos de ese parque de atracciones que es Internet para poder leer en profundidad. La lectura también nos permite en las redes, y lo dice también una persona que ya prácticamente yo solo puedo leer en pantalla sobre fondo negro, y permite esa organización mental de que una vez que has leído un texto puedes hacer otra lectura a partir de las palabras clave que puedes buscar y que difícilmente eso te lo puede dar quizá un libro, ¿no? Pero permite también la lectura compartida con los grupos de personas afines que han leído la misma obra y con los que puedes compartir. Creo que son muchas las
las aportaciones en relación a los riesgos de dificultar una lectura más en profundidad, pero también las posibilidades y las lecturas positivas de abrir un nuevo mundo de posibilidades a la lectura. Y respecto a la lectura de texto teatral, es que cuando hago lecturas a mí las lecturas de textos teatrales, quizá la singularidad en este caso sea... yo suelo leer textos teatrales siempre que leo también poesía y difícilmente podría en ese sentido diferenciar algo. No, prefiero pensar mejor la respuesta que le podría dar a Antonio en ese sentido, porque no tengo una respuesta clara sobre si, al menos a título personal, veo alguna diferencia. Ok. Tony Martínez pregunta, ¿crees que estamos infectados de una excesiva sociabilidad y esto hace que cada vez hagamos menos introspección para aprender de la sabiduría que creo que tenemos en nuestro interior y con ello seamos menos creativos? Pues yo coincido con Tony, ¿verdad? Es la persona que Tony. nos habla. Coincido con Tony en esa pregunta, casi que es se vislumbra una suerte de posicionamiento que yo comparto. Yo sí que creo que estamos necesitados de introspección y de parada reflexiva, o lo hemos estado hasta que llegó este punto de inflexión de la humanidad. Hasta antes del confinamiento, yo creo que el predominio de una vida productiva en el que no tendíamos más a hacer, a acumular y a ver cosas de una manera, apoyándonos más en la impresión que en la concentración, nos estaba privando de ese tesoro que es el alma que se encuentra si no te limitas a rascar y si te limitas a acumular y a ver cosas de una manera, apoyándonos más en la impresión en una obra, tanto para crearla como para abordarla, necesitas introspección y necesitas concentración. Pienso que no sé si tiene de todo que ver la socialidad extrema que tenemos, pero porque es una socialidad también ligera, ¿no? Es una suerte de socialidad que inunda las pantallas y que nos pone una mochila de nuevas tareas que de manera cotidiana tenemos que atender, ¿no? Y es atender a las personas con las que nos relacionamos en las redes. Yo creo que eso tiene algo que ver también con la que muchas personas denominan gig economy o la economía del bolo, que ha hecho que muchos creadores, muchos trabajadores culturales cedan gran parte de su energía a la socialidad de la visibilidad, es decir, a quedar con gente y ser vistos, quienes tienen esa oportunidad en Fotocall o si no ser vistos en redes sociales, porque esa forma de ser vistos es una forma que garantiza seguir existiendo en un contexto de grandísima contingencia y de mucha celeridad, ¿no? Donde lo que hoy puede ser noticia mañana puede estar eclipsado por lo que acontezca mañana. Esa ansiedad, quizás sea la palabra, esa ansiedad que ha marcado la vida cultural es algo sobre lo que cabe distanciarse, reflexionar y claro que sí, entrenar la oportunidad de la lectura, de la introspección y de la escucha, ¿no? Irene Repeto pregunta, si no hay presencia, ¿no hay teatro? ¿Zoom es teatral? Es curioso. Bueno, esta casi que la tendrías que contestar más tú, Alfredo, que eres el experto en teatro. Yo, en nombre de la persona que nos... Irene.
Irene, yo a Irene le voy a dar mi opinión, pero no es algo que haya reflexionado. Uh, yo considero que las prácticas creativas, mi visión de la práctica creativa es una visión muy porosa. De hecho, yo me enfrento a la creación sin ponerme el parapeto de poesía, ensayo, literatura, teatro. Creo que la creatividad tiene que ser ante todo libre, pero lo hago paralelamente a la consideración de una historia y de toda una estructura y de todo un contexto institucional y de todo un contexto de saberes que legitiman prácticas creativas como puede ser el teatro. Mi visión del teatro, yo entiendo el teatro como una práctica que se caracteriza por la sincronía, por estar aconteciendo en el momento en el que tú lo estás viendo, o sea, estás viendo, experimentando algo real en tiempo real, a diferencia de una película que es diacrónica, que está grabada, ¿no? Esa sincronía para mí digamos, la señal de identidad, y bajo ese énfasis sí que podríamos entender que Zoom puede tener una vertiente teatral, ¿no? Pero entiendo que la materialidad, ¿no? y que el compartir cuerpos es también otra característica, pero creo que tener una visión más pura de una práctica artística no debe restar potencia a la imaginación para que seamos capaces de imaginar y experimentar con la tecnología otros formatos y otras fórmulas teatrales. Si la cultura se hubiera quedado estancada en sus distintas formas desde el inicio de nuestra historia, pues habríamos perdido muchas cosas y posiblemente el teatro sea de las que más fiel, más leal se ha mantenido a su esencia, ¿no? Pero no se trata de sustituirla por otra cosa digital, sino de ampliar e imaginar otros formatos, sí. De complementar, ¿no? Quizás es Sí. cierto, lo que dices acerca de los cuerpos. Para mí es muy importante el que el cuerpo del actor y el cuerpo del público compartan espacio y tiempo. Es cierto que en Zoom compartes tiempo, in- incluso no lo acabas de compartir del todo porque vamos con un poco de retardo, ¿no? Sería Desde luego, bonita, sí, sí, bonito título para, con un para poco de nuestra retardo. obra. Y sí que es verdad que el espacio que se comparte es virtual, es verdad, no compartimos una pantalla con nuestros rostros. Pero sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo que quizás en el futuro a lo mejor vemos espectáculos en los que se complementa esto, ¿no? En los que hay cuerpos que comparten espacio y tiempo, pero a lo mejor hay otros cuerpos que están compartiendo tiempo, pero no espacio, al mismo tiempo, ¿no? A través de pantallas, en fin. Yo creo que ahí las posibilidades, desde luego, se abren. Me preguntan Remedios si podrías repetir el título del libro que has nombrado cuando estabas hablando sobre lectura digital. Es un libro coordinado por Francisco Cruces, se llama Modos de leer, creo recordar, os lo confirmo en un segundito, no recuerdo el título exacto. ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Se llama. ¿Cómo leemos en la sociedad digital?
Ok. Está publicado por Fundación Telefónica y se puede descargar como ebook supongo que en la plataforma, o si contactáis conmigo yo os lo puedo también pasar. Nuria me pregunta, ¿cómo aprender de este sosiego de cara al futuro cercano cuando mucha parte del arte está inscrita en la lógica capitalista? ¿Qué caminos tomar para absorber este sosiego sin caer en lo anterior? Gran pregunta y gran silencio quizá. ¿Cómo aprender de este sosiego para evitar repetir, ¿no? Bueno, quizá yo creo que las elecciones que realmente valen la pena son aquellas que nos permiten elegir entre repetición, domesticación y creatividad, ¿no? Entre repetir mundo y volver a la vieja normalidad o crear y hacer algo diferente. Y claramente esto siempre conlleva cierta incomodidad. O sea, para no repetir hay que supongo que tenemos que perturbar y tenemos que decir cosas que quizás nos incomoden, pero todo lo que logra transformar un mundo antes ha tenido que ser perturbador, incómodo para ese mundo. Y supongo que para evitar esa repetición en estos contextos de lógica capitalista que parecen absolutamente eh, controladores, ¿no? Y que parecen a veces dejarnos mínimo margen a la libertad. En la propia pregunta hay parte de la respuesta, yo creo, en la pregunta que nos ha hecho, porque en ese sosiego está la toma de conciencia. Y no puede haber un posicionamiento individual o colectivo, y el posicionamiento colectivo a menudo lo generamos por contagio, pero ese contagio surge de las individualidades que de pronto toman conciencia y ante esa toma de conciencia deciden transformar las cosas. Yo creo que el sosiego es el punto de partida, porque es el silencio en el que necesitamos esa concentración, pero no puede ser el lugar donde quedarnos. El sosiego es esa fase para materializar las cosas, para reunirnos con los otros, dialogarlas, para hablarlas y para imaginarlas. Yo creo que imaginación es algo que nos falta y que tenemos que reivindicar en este tiempo, porque la tendencia es a recuperar. Nos hemos vuelto unos nostálgicos de lo que teníamos hace 2 meses, cuando esa normalidad era muy mejorable. Parece que queremos recuperarlo todo, y es como cuando un huracán destruye una aldea. Podemos volver a construirla o podemos aprovechar y construirla mejor. Esa oportunidad que da la ruina, que da el escombro, es la de estar mal, pero no blindarnos en esto. Me dejo llevar por lo que decidan los demás o por las órdenes que nos digan las autoridades, y especialmente en un tiempo en el que nos estamos siendo muy obedientes. Yo confío en que cuando termine el estado de alarma volvamos a disentir de una forma evidente, porque asusta también esta docilidad, ¿no? de pensar que otros lo están pensando por nosotros. Bien, confiamos en quienes nos están ayudando a hacer esto colectivamente, pero tenemos que ser también activos para imaginar esos nuevos escenarios de trabajo en una lógica capitalista. No sabría dar ni recetas ni soluciones, y ella debiera desconfiar de mí si yo le diera alguna receta, porque son cuestiones a pensar también colectivamente. Antonio Manuel Gálvez pregunta, ¿la realidad de alguna manera ha superado la ficción con lo acontecido estos meses de pandemia? ¿Es posible que esto repercuta también en la creatividad, en los temas, en la forma?
Sí, es curioso. Hace unos días una periodista también me preguntaba por la prisa con la que han salido ensayos muy específicos sobre lo que está pasando, ¿no? Mm. Y, y me lo preguntaba a mí porque sabe que habitualmente yo he reclamado un pensamiento lento para la escritura y para la creatividad. Pero también yo he tomado conciencia en este confinamiento de que esa reclamación de pensamiento lento estaba hecha en un contexto en el que difícilmente podíamos frenar y que justamente con la recuperación de esa concentración que muchas personas hemos tenido, han emergido nuevas formas de escritura. Yo creo que hemos vivido y vamos a vivir en los próximos meses una absoluta explosión creativa. Mi buzón es un... Yo suelo utilizar el ejemplo de creo que se puede llegar a lo cultural desde lo biográfico y mi buzón a mí me da una serie de elementos, de textos que recibo, de libros, de trabajos en los que advierto que de pronto por necesidades diversas, a veces necesidades expresivas, necesidades de desahogo, necesidades de racionalización. Muchas personas han vuelto a escribir o han empezado a escribir. Entonces, yo creo que están proliferando muchísimas obras creativas. En ese sentido, en relación a la pregunta que nos hacías, creo que este confinamiento claramente ha afectado a la creatividad y vamos a ver muchas líneas de fuga en los próximos meses con multitud de obras, supongo que de diversa calidad y de diverso interés, porque muchas de ellas estarán escritas incluso para uno mismo, y eso es muy legítimo también, esa necesidad de enfrentarnos a algo que nos preocupa y que nos inquieta desde la escritura. La escritura tiene ese poder de ayudarnos a comprender y a comprendernos mejor. Habrá mucho abrupto, mucha reiteración y habrá posiblemente mucho rechazo por parte de lectores posibles que estarán tan saturados de lo que han vivido que igual no quieren saber más del tema. Pero en esa gran diversidad yo creo que habrá cosas que valdrá la pena recuperar y descubrir porque aunque estén hechas en un contexto en un espacio-tiempo muy breve, están hechas con muchísima intensidad y pienso que pueden ser una buena fotografía de época. Se habla de la fotografía del momento del virus cuando vemos las estadísticas, pero las distintas prácticas creativas, las novelas, las obras artísticas, las obras teatrales, tendrán también que retratar y poner voz y poner imagen a lo que hemos vivido, porque si algo caracteriza el arte contemporáneo es habitar la complejidad de la época en la que vive. Eso es lo que diferencia el arte contemporáneo de otro tipo de práctica artística que sigue haciendo algo que le interesa independientemente del momento en el que vive. Y todas estas obras surgen en un momento determinado y hablan sobre ese momento determinado. En ese sentido, yo creo que merecen la atención del conocimiento como humanos, ¿no? A mí me interesa mucho incluso desde un punto de vista antropológico, porque muchas de esas obras en gran medida serán diarios y narrarán de una manera, supongo que muy realista, cómo hemos vivido este tiempo. Y esto me parece valioso además para poner al lado de la estadística, porque la estadística lo que hace es una imagen de los grandes números, miles, millones de personas infectadas. O sea, la estadística está más vinculada con eso que hace la sociología de estudiar los grandes números. La antropología y la escritura literaria, diría que también, hace justo lo contrario. No se acerca a los grandes números, sino que se acerca a lo íntimo en profundidad. Es decir, no abarca mucho, sino que abarca hacia adentro.
Y este tipo de práctica creativa nos va a permitir conocer más cómo estamos cambiando a nivel personal y a nivel colectivo. Alicia Miranda pregunta, ahora con el confinamiento están proliferando las propuestas de colaboración creativa gratuitas. ¿Crees que las empresas pueden sacar mayor rédito de nuestra creatividad gratis? Yo agradezco mucho a Alicia que haga esta pregunta porque creo que es un grandísimo riesgo el que tenemos, el tema del pago con capital simbólico y el pago con visibilidad. Yo creo que a cambio de las propuestas solidarias, son propuestas que están en todos los ámbitos y a los que todos en gran medida nos sumamos, pero con el trabajo creativo pasa algo que lo hace muy vulnerable. Y es que rápidamente se legitima que al ser un trabajo que viene de una motivación o de una vocación, fácilmente puede ser pagado con la satisfacción de hacerlo. Es decir, el creativo lo va a hacer de todas maneras porque disfruta realizándolo, ¿no? Y es una de las bases de mi ensayo, el entusiasmo, ¿no? La fácil instrumentalización con la que las empresas se valen de una multitud de trabajadores precarios, formados, que tienen que competir entre sí y que están dispuestos que buscan una oportunidad y que los que es muy fácil proyectar o conseguir un máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, porque la producción creativa tiene esa peculiaridad de que lleva el sujeto a cuestas. Y hay algo más valioso, pero a la par más vulnerable que llevar la firma, que llevar el nombre a cuestas. Es algo que muchas personas entienden como elemento para favorecer o para entrar en ese juego de un trabajo gratuito o un trabajo a cambio de visibilidad, eso de ojos y capital, de los ojos como la nueva moneda del trabajo creativo, o en muchos casos incluso en proyectos colaborativos pagando ellos. Pienso que es muy importante diferenciar cuando hay una solidaridad real y equitativa, igualitaria, cuando hay una instrumentalización de esta solidaridad y del entusiasmo de los trabajadores creativos, porque puede pasar que para quien tiene recursos, para el trabajador creativo que tiene recursos, para el rico, pueda trabajar gratis sin problema, incluso pueda convertir esa visibilidad en prestigio. Pero quien no tiene recursos, para el pobre, el pago simbólico, el pago con visibilidad, solo es frustración y se convierte en frustración y en necesidad de buscar un sustento que le permita vivir, un suelo sobre el que construir su vida. Legitimar que el trabajo creativo tiene que ser gratuito contribuye a que solo puedan crear quienes tienen ya otros trabajos que les permite hacer esto como algo complementario a lo que hacen. Y yo creo que corremos el riesgo de dejar fuera a aquellas personas que lo reivindican o lo reivindicamos la práctica artística como un trabajo. Somos trabajadores creativos, trabajadores culturales. Y creo que ese riesgo es un riesgo que hay que enfrentar. Concha Casanovas pregunta, ¿qué influencia negativa creéis que tiene en los niños y en las niñas la falta de materias relacionadas con el arte en la escuela? Bueno, el hecho de que no existan materias relacionadas con arte y las que existen estén absolutamente devaluadas y vinculadas a esas visiones clásicas y denostadas del corta, pinta, colorea es absolutamente dañino para los niños y como futura ciudadanía. Yo creo que hoy más que nunca el arte y las humanidades tienen la responsabilidad tienen el grandísimo papel de ayudar a ejercitar el pensamiento crítico y el pensamiento creativo en contextos que tienden a la domesticación y en contextos más orientados a la profesionalización o a la formación de sujetos dóciles para el mercado.
No necesitamos que los niños sean dóciles, necesitamos que sean libres y que tengan instrumentos para ejercer esa libertad. La práctica no es baladí que en un contexto cultural donde el capitalismo ha entrado de una manera tan evidente en la educación a los distintos niveles, serían beneficiadas determinados saberes en detrimento de otros que siempre se consideran menos útiles y menos valiosos. Yo creo que a las familias y a los niños habría que decirles que los trabajos del futuro, sin duda, su gran mayoría serán trabajos creativos. Sean trabajos creativos y culturales. Las industrias creativas van a ocupar gran parte de nuestro mundo. Tenemos que ser capaces de imaginar y crear estos mundos digitales en los que ahora nos movemos, para que no sean esos mundos que nos condicionen y que nos controlen, sino que podamos usarlos de una manera emancipadora. Para esos trabajos creativos del futuro y para cualquier otro trabajo que uno decida en libertad, se necesitan contextos creativos donde las contradicciones también tengan lugar, donde se pueda experimentar, donde se pueda aprender del error. Y es verdad que la creatividad y que la práctica artística y que las humanidades también se pueden transversalizar, pero yo creo que tenemos que luchar por recuperar y reforzar el papel del arte y del pensamiento y de la imaginación en la escuela. Es el tesoro. La educación está absolutamente entrelazada con la cultura. Totalmente. Yo echo de menos, ahora que estoy con... Yo tengo un niño de 9 años y mi pareja tiene otro de 9 años, y entonces estamos con los deberes todos los días y estamos con los problemas de matemáticas y yo echo de menos... y también se les propone hacer poesías, redacciones y tal, pero yo echo de menos, por ejemplo, que se planteen los trabajos de escritura o de trabajos manuales de una manera problemática. Quiero decir, sí, como un problema de matemáticas, ¿no? Escribe un cuento en el que el egoísmo y la generosidad tengan razón a partes iguales. Por ejemplo, es un reto fantástico. Claro, eso es algo que hay que... Claro, eso hay que resolverlo, hay que echarle imaginación, y de repente tienes que eso ya te explota la cabeza. Solamente con el planteamiento del problema tienes que crear una estructura, un personaje, un algo, ¿no? Y de hecho es que el resultado puede ser muy diverso en función de cada persona que lo haga, a diferencia de claro. los retos o las preguntas que tienen una respuesta válida. Cuando se propone un problema creativo, tiene infinitas, tantas como sujetos para resolverlo, ¿no? Totalmente. Quizá la precariedad de los profesores, y en este sentido yo creo que también hay que hacer una llamada de atención a que los profesores en todos los niveles educativos, pero yo creo que especialmente también en primaria y en secundaria, tienen también esa presión de vivir de contratos como interinos, contratos temporales, y de buscar maneras de resolver lo más objetivamente posible las cosas, ¿no? Y cuando se buscan resolver objetivamente las cosas, se termina en el cuestionario y en el examen. Y claro, esta es una pérdida brutal para el aprendizaje. Lo primero que deberíamos luchar, creo yo, es porque los profesores tuvieran espacios de libertad. Sí, las presiones que reciben de manera jerárquica, sobre todo a través de las autoridades educativas y todo esto, a mí no me
no las comparto del todo. Sí, yo sumaría que la necesidad, no yo de aplaudirles, sino de que cuando las manifestaciones vuelvan a la calle, no, apoyemos que la educación, el profesorado, al igual que los sanitarios, no pueden estar sostenidos en sistemas precarios. Sí, sí, y podemos aprovechar aquí para mandar un recuerdo a todos los profesores que nos están oyendo, que se merecen un aplauso tan grande como el de los sanitarios, porque el esfuerzo que están haciendo es titánico y está siendo invisible, y están sosteniendo a través de echarle mucha imaginación, están sosteniendo a los chavales en sus procesos educativos, ¿no? O sea que es un trabajo que realmente habrá que dedicarle un espacio y un tiempo para reconocérselo, creo yo. Sí, supongo que todas las personas que nos están escuchando compartirán ese aplauso necesario, porque la invisibilidad de ese colectivo hace que pase más desapercibido en estos meses, y quienes somos profesores y tenemos profesores cerca somos conscientes el trabajo de personalización y de puesta en marcha de un sistema de teleeducación que este país no había implementado y que ahora está llegando, y ojalá llegue para quedarse y para mejorar las cosas. Pues vamos a hacer la última pregunta. Muy bien. Es de Miguel Ángel Caremes y pregunta: la tecnología cruza ya toda nuestra existencia, pero nunca es inocua, y responde a unos creadores y a sus intereses. Si el control de las sociedades parece ser el gran beneficiario de esta inflexión pandémica, ¿cómo ves ese control aplicado al mundo de las artes y la cultura? ¿Estamos destinados a un arte oficial, tautológico del poder? Pues justamente porque ese control existe y ese control va a más, en tanto que en momentos de crisis como este los sistemas se vuelven más autoritarios, se legitima mayores formas de control y cuestiones que en algún momento parecerán voluntarias, se harán ver como absolutamente imprescindibles, y terminaremos por normalizarla. Justamente para enfrentar esto, el arte tiene que estar, y el arte tiene esa función de resistencia a ese control. Lo comentaba antes, yo pienso que la práctica creativa y la práctica artística es de esos privilegiados territorios que nos permiten desordenar las cosas, que nos permiten cuestionar las cosas, no sentenciar determinadas verdades, sino poner sobre la mesa las formas en las que se construyen verdades para que cada cual saque su opinión. Por eso el arte comprometido, y yo creo que el arte político más que nunca, va a ser absolutamente fundamental. Yo creo que además el arte hace algo muy interesante, y es que en un contexto en el que la tecnología nos permite visibilizar mundo, la tecnología es invisibilizada como lente. Nosotros habitamos en Internet sin darnos cuenta de la multitud de lentes que nos están que están accediendo a lo que somos desde esa casilla mágica de Google, ¿no? que parece que nos ofrece, pero no solo nos ofrece, nos está leyendo, ¿no? La invisibilización de la tecnología, ese hacerse transparente a nuestros ojos, a menudo nos hace olvidar que están ahí. A mí me gustan mucho las obras de artistas que se esfuerzan por visibilizar lo que las grandes empresas tecnológicas hacen invisible, ¿no? Hay un artista, se llama Leonardo Solás, creo recordar, que tiene una serie de obritas de web art muy interesantes, de los que permite acceder a Google desde distintas miradas, ¿no? Pues, por ejemplo, en lugar de Google Maps, para ver determinada cuestión, nos enseña en Google Maps dónde está Google en Google Maps, ¿no? O sea, dónde están
dónde están los que nos miran, ¿no? Yo creo que los artistas tienen que también poner el foco en dónde están estos ojos que nos están mirando y dónde están las partes ensombrecidas que no estamos viendo. Estar muy atentos a este asunto nos sitúa en un escenario en el que no tenemos que resignarnos a ser lo no valioso, lo no útil. El arte y la cultura no es la parte ornamental del mundo, ni mucho menos. Es la parte crítica, es el sustento, es, diría, el alma de la colectividad. Remedios, muchas gracias. Ha sido muchas gracias a ti. Un placer pasar esta tarde contigo. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Pedimos disculpas a todos aquellos a los que no hemos podido atender sus preguntas. Y bueno, Remedios, nada, que nos vemos en el teatro. Y nos vemos en el teatro. Nos vemos todos en el teatro y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.